Cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Géminis. Parece ser que la clave de todo esto es que te ven diferente ahora. Has cambiado muchísimo, mi querido Géminis. Parece ser que ahora eres, como quien dice, otra persona, pero no has cambiado externamente. Has cambiado es internamente. Vamos a ver por qué te decimos todo esto. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, el desamor y quizás algo más. Y esto es cómo te leo el tarot gratis. Vamos a ver cuál es tu carta, la carta de un mensaje que venga del tarot para ti. Es para ti ese mensaje. Oye, ay no, esto sí que está bello. El 2 de copas viene para ti. ¿Sabes una cosa? Esta persona va a llegar a donde tú estás. Está llegando esta persona. El mensaje que viene de los mensajes de amores y confesiones, mira lo que dice. Oye bien, estoy llegando. ¡Qué maravilla! Ya yo había sacado estas cartas y ahora veo esto y me parece que qué bonito. Va a haber un 2 de copa aquí. Un compromiso que se presenta o algo que tú vas a unirte. Mira, no necesariamente, vamos a decir así, no necesariamente, porque esto es un mensaje para ti, pero no necesariamente de amor nada más. Es un mensaje en todos los sentidos. Hay algo que necesitas quizás concretar con alguien. Hay alguien que va a estar contigo y van a trabajar quizás juntos. Veo así como una sociedad, veo así como que alguien de verdad quisiera trabajar algo contigo, algo que se ponen de acuerdo para hacer algo juntos y de verdad esto va a dar, como quien dice, muy pero muy buen resultado. Veo así que va a estar muy bien aspectado, mi querido y adorado Géminis. Vaya, qué bien, pues empezamos muy bien la semana. Bueno, ya esto no es de la semana, ya esto es casi finalizando la semana. Esto sería el ¿para cuándo? Para esta semana, pero no sé qué día. Porque esto yo lo hago adelantado, ¿sí? Yo trabajo esto de una manera adelantada. Vamos a ver entonces qué dicen las cartas del tarot, el oráculo de Lenormand. ¿Qué nos quiere hablar? ¿Qué nos quiere decir? Mira pues, aquí vienen cosas buenas. Estás esperando quizás algún dinero que te debían. Estás esperando por un préstamo, estás esperando por algo que va a llegar a tus manos, porque necesitas algo que llegue a tus manos, efectivamente, dinero. Aquí sale dinero, dinero y más dinero. Así que, mira pues, eso puede ser a base de lo que vas a hacer ahora, de esta negociación que vas a hacer con alguien, una unión que vas a tener con alguien, como una alianza con alguien, o también puede ser ese amor del alma que tú estás esperando y estará llegando, porque ahí dice que estoy llegando. Pero esa persona de verdad, antes de seguir con esto, te está viendo honestamente muy diferente. Tú has cambiado mucho, Géminis, sí señor. Mira, aquí veo como quizás alguien que va a estar como muy soberbio, alguien que justamente como te ve muy diferente, siente que a lo mejor ya tú no serás la misma persona, te ve ahora diferente, te ve lejos, te ve como inalcanzable y le da como cierta soberbia si se quiere. Vamos a ver, mira pues, no, mira, aquí hay como joyas, como regalos. Mira, te voy a decir algo, hay aquí algo muy importante que viene para ti. Aquí vas a recibir algo, vas a recibir quizás hasta, yo diría que en algunos casos, una herencia. Si estás esperando por una sucesión o porque den el veredicto o por lo que sea, un juicio que vas a ganar, te van a dar una pensión, algo así estoy viendo que de verdad es dinero que viene para ti, que va a salir, yo no sé de dónde, pero va a llegar ese dinero, sí señor. Y aquí estoy viendo también a alguien con un poquito de melancolía. ¿Qué será lo que le pasa a esta persona? Sí que te digo. Y una señora, alguien mayor, un señor o una señora mayor que puede estar dando consejos acá, que puede estar metiendo, como quien dice, la mano acá para dar algún consejo, metiendo sus opiniones. Pero no es de marca mayor, o sea, no es al contrario, serían buenos consejos. Vamos a ver qué te dice tu carta guía.
mi querido Géminis. Vamos hasta ahora muy bien. Sobre todo en la parte económica. Te estoy viendo como que sí, mira, vienen cosas, viene platica. No te preocupes. Aquí dice, arriésgate. Oye, sal de tu zona de confort. Recorre los caminos que te lleven a la felicidad. ¿Sí? Probablemente vas a necesitar entonces arriesgarte en algo, probablemente para poder alcanzar lo que estoy viendo acá que vas a alcanzar. Necesitas quizás como dejar el miedo y arriesgarte. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué nos quiere decir acá nuestro querido y adorado Tarot Rider con respecto a el amor para mi querido y adorado Géminis. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos quieren decir las cartas? Ya lancé tu primera carta a ti, que es el mensaje que viene para ti, de ese 2 de copas, que es absolutamente alguna alianza que viene para ti. Inclusive hasta puede ser un compromiso. Uno nunca sabe, ¿no? Así que todo puede pasar acá, porque esa carta habla de todo eso. Bueno, vamos a ver. Entonces, empezamos. Mira pues, esta energía de esta persona está diciendo, estoy súper bien, me siento súper bien con esta persona, me siento satisfecha con esta persona. Va a insistir y no se quedará sin luchar, déjame decirte. Y se juega su última carta, mi querido Géminis. No te lo pierdas. Quizás aquí te dice el tarot, fíjate tú, el oráculo de las posibilidades está como al lado de ese ex y dice, dale la oportunidad de que se explique. Así que le puedes dar o le deberías de dar quizás esa oportunidad. No será para todos los Géminis porque eso depende de cómo haya quedado esta relación, ¿cierto? Pero sí que te está diciendo, dale la oportunidad. Ahora esa persona quizás llora un poco, sufre en silencio, porque no está viendo quizás en ti ese ritmo de esa, no se te ve incentivado a ti, no se te ve como incentivado según esa persona, pero sí que te veo o sí que veo a esa persona completamente insistiendo, no se quedará sin luchar y aquí viene pues como a hacer su trabajito como debe ser, con mucha satisfacción. Aquí está dando ideas. Esta persona viene definitivamente a proponerte ideas. Te ve tan diferente y necesita quizás que le des una oportunidad de que se explique. Sí, ahí estoy viendo, mi querido, que tú también vas a poner de tu parte. Es cierto, vas a poner de tu parte. Sí que se ve al final la relación quizás un poquito como que le falta estabilizarse un poquito más, pero no es una cuestión que digamos que bruto, que no se va a poder. Es cuestión de adaptarse. Es una cuestión de adaptarse nuevamente. Y sí, mira, salen oros por donde quiera. Esto me está diciendo a mí que efectivamente vas a estar como más cómodo, más cómoda. Van a cambiar muchísimas cosas en tu vida. Se está materializando esto se va a materializar porque sí se va a materializar. Lo que hay es que saber cómo son esos sentimientos y saberlos filtrar. Lo que quiero decir es, el respeto es un sentimiento, el amor es un sentimiento, la educación yo diría que hasta es un sentimiento. Eso hay que saberlo filtrar y hay que saberlo gerenciar. Así que ahí te dejo yo eso. Entonces, mi querido, dale la oportunidad de que se explique, te están pidiendo acá y esa persona te ve completamente diferente. Y en el mensaje de amor y confesiones dice, estoy llegando. Va a insistir, no se quedará sin luchar, se juega su última carta y sufre realmente un poco esta persona en silencio porque no sabe qué le espera contigo. Vamos entonces ahora a leerte para finalizar, mi querido y adorado Géminis, tu I Ching, ¿sabes, no? El libro de I Ching, el libro chino. Y vamos a ver aquí qué dice. Es el número 53 del I Ching y dice, oye bien, poco a poco, lento pero seguro, vendrá lo que esperas. Se está preparando el camino, solo tienes que permitir que se abra ese camino. Todo se dará progresivamente, al natural, dentro de los tiempos, sin apuros.
Lo que está para ti, será para ti, pero no pierdas la constancia. Oye bien, aquí veo, ajá, muy bien. Será progresivo y el tiempo va a dar lugar. Todo será por paso evolutivo. ¿Mm? Así que todo poco a poco, mi querido y adorado Géminis, poco a poco, vamos a decir así, se van ordenando estas cargas. Como vaya viniendo, vamos viendo. Va a insistir, no se quedará sin luchar, eso sí te digo, se juega su última carta, pero definitivamente también sí que te digo que te está viendo diferente. Y eso es uno de los puntos claves, te está viendo ahora diferente, no eres la persona de antes. Dale la oportunidad, te está aconsejando aquí el tarot. Lógicamente, si le quieres dar la oportunidad, por lo que veo, pareciera que sí le fueras a dar, porque te veo aquí ahora como tú también planteando tus propios modos de pensar, estás también analizando, estás también proponiendo cosas y salen muchísimas cartas de oro. Esas cartas de oro me están hablando de materialización, aparte de lo que te dije anteriormente. Vienen para ti cosas, sorpresas, como que te llega un dinerito de alguna parte, así como inmediatamente sin darte cuenta, o sea, cayó del cielo. Pídele siempre a tu ser interno que te ayude. Pídele, no te ahogues en un vaso de agua. No dejes ahogarte. No dejes. Deja y saca la mano. Cuando estés ahogando, te saca la mano y pídele a tu ser interno que te saque de allí y que te ayude. Y verás los resultados como estos. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Géminis. Te estoy dando un saludo y un besito muy fuerte, y un abrazo muy duro, muy fuerte. Nos estamos viendo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.